Un deseo prohibido de la reina, un amor que nunca debió suceder y un embarazo que impactó sus vidas para siempre. Sin embargo, lo que más impresiona es la actitud que tomó la reina. Antes de comenzar el vídeo, te invito a suscribirte al canal para conocer las mejores historias de YouTube. En el reino de Solara, donde el oro brilla más que la justicia y la reina sonríe entre espadas, Elian es apenas una sombra, un esclavo sin pasado, sin nombre, sin voz. Sirve los fríos pasillos del palacio, limpiando con las manos desnudas el suelo que los nobles pisan con desprecio. Invisible hasta ser visto. Elara, la reina, vive rodeada de cetros, velos y silencio. Ignorada por el rey, vigilada por criadas, aprisionada en joyas que pesan más que cadenas. La única emoción en su rostro es el tedio, hasta que sus ojos se cruzan con los de Elian. Un encuentro breve, pero profundo como un abismo. Él no la miró por osadía, sino por accidente. Ella, sin embargo, lo miró por hambre. Hambre de algo vivo, hambre de algo real. Y en ese instante algo cambió. Primero fueron las miradas, luego los caminos cruzados por casualidad. Elara dejaba caer sus pañuelos en las escaleras. Elian los recogía sin decir una palabra, pero sus dedos se tocaban por un segundo y bastaba. El toque bastaba para encender un incendio. Elian tiene miedo. Sabe el destino de quien toca lo que es el rey. Ahorcamiento, tortura, muerte pública. Pero la reina no retrocede. Cada vez que lo ve, lo desea más. Cada vez que él huye, ella lo persigue con los ojos y el silencio entre ellos se convierte en grito dentro de ella. Elian trabaja en silencio, carga cubos, barre piedras, pero por dentro su corazón late como tambor de guerra. Sabe que está siendo deseado y sabe que el deseo de una reina es más peligroso que la ira de un ejército. En el balcón del salón, Elara observa el patio. Ve a Elian inclinarse para lavar los escalones. El sol incide sobre su cuerpo marcado por el trabajo. Ella siente rabia. Rabia de ser reina y no mujer. Rabia de tener poder sobre todos, menos sobre su propia voluntad. La noche siguiente sueña con él. En los sueños él no es esclavo, es rey. Ella no es reina, es solo suya. Y despierta empapada de lágrimas, de miedo, de deseo, de vergüenza. A la mañana siguiente ella lo llama por su nombre, Elian. Él se congela. Nadie en ese palacio se atreve a decir su nombre, ni los guardias, ni los criados, ni los generales. Pero ahora la reina lo llama y su nombre en su boca suena como libertad. A partir de ahí no hay vuelta atrás. Porque cuando una reina se atreve a pronunciar el nombre de un esclavo, el destino de ambos comienza a escribirse con sangre y lo que vendría después. Nadie en ese reino estaba preparado para ver. El palacio de Solara nunca estuvo tan silencioso como aquella semana. Había un calor en el aire que no venía del verano, un calor que nacía en los pasillos estrechos, en las miradas esquivas, en las manos que se tocaban por accidente o por voluntad. Elara ya no comía, ya no sonreía en los banquetes. Sus damas susurraban, la reina está enferma, pero ninguna se atrevía a decir el nombre de la fiebre que la consumía, Elian. Ese era el nombre de la enfermedad que ardía en su vientre, un nombre prohibido, un nombre de esclavo. Ella lo veía en todos los rincones y él la veía también, pero fingía que no. Elian fingía no sentir el escalofrío cuando ella pasaba. Fingía no notar los pasos de ella acercándose cada vez más. Fingía no oír cuando una tarde ella lo siguió hasta el depósito de leña y cerró la puerta tras sí. ¿Por qué me evitas, Elian? Su voz era un susurro hecho de fuego. Él se encogió. Las manos temblaban, no por su presencia, sino por lo que ella representaba. El peligro, la horca, la vergüenza. Soy un esclavo, mi reina. No tengo derecho ni de respirar a su lado. Ella se acercó despacio como una tormenta silenciosa. Y yo soy una mujer. Antes que nada. Él cerró los ojos. Ella tocó su rostro. Él no resistió. Cuando sus labios encontraron los de él, el mundo entero desapareció. El trono, la corona, los guardias, los pecados, todo se volvió polvo. Lo único que existía era ese beso, un beso que ardía como pecado y curaba como milagro. Esa noche ella no volvió a sus aposentos y él, por primera vez en la vida, durmió entre sábanas de seda y no sintió culpa. Sintió amor, pero amaneció y con el día volvió la realidad. Elara caminaba por los pasillos como quien regresa del abismo. Tenía en los labios el sabor de lo imposible. Tenía en los ojos el brillo de quien desafió los dioses y sobrevivió. Elian, en cambio, cargaba un peso nuevo, un peso que lo hacía andar más encorvado, más rápido, más lejos de ella. Sabía que ese momento era único, una noche, un secreto, un recuerdo que debía morir allí.
Pero ella no lo dejaría morir. En las noches siguientes lo llamaba con notas escondidas entre las sábanas, con órdenes directas a las criadas, con mentiras sutiles al rey. Y él volvía, siempre volvía, como si esa habitación fuera el único lugar donde era un hombre y no una propiedad. Hasta que una mañana silenciosa el Lara la despertó con un malestar extraño, un mareo, un vértigo que no pasaba. Llamó a la criada, mandó traer té de hierbas, mandó llamar a la partera del reino. Horas después, la verdad cayó como un trueno en su alma. Está embarazada, mi reina. Embarazada de un esclavo, de un amor prohibido, de un pecado que ahora crecía dentro de ella con fecha de vencimiento. 6 meses. Ese era el tiempo que quedaba antes de que el reino descubriera que el heredero del trono no tendría el color del rey. Y esa noche, mientras el palacio dormía, el Lara lloró. Pero no fue de arrepentimiento, fue de miedo, porque sabía que desde ese momento Mara Elian ya no era un riesgo, era una sentencia de muerte. El sol nació rojo aquel día, rojo como la sangre, rojo como el secreto que ahora latía dentro del vientre de la reina. El Lara ya no dormía. Caminaba por la habitación como un alma condenada. Tocaba el vientre a un plano con dedos temblorosos. Ya lo amaba, pero no podía. No debía, porque ese hijo era la prueba viva de un crimen contra el trono. El espejo no la reconocía. Ya no era la reina impecable, fría, altiva. Era una mujer asustada, sudando en silencio, contando los días. Faltaban 6 meses, 6 malditos meses hasta que la verdad se revelara en el color de la piel del niño. Ella sabía lo que eso significaba. El rey Terón era cruel, pero político. Perdonaba adulterios entre los nobles. Cerraba los ojos ante escándalos entre criadas. Pero un hijo de un esclavo negro engendrado en su propia cama sería muerte para ella, para Elian, para el bebé y el pueblo. El pueblo la llamaría impura, profanadora de la línea real, mujer sin honor. Sería despojada públicamente, arrastrada por las calles, o peor, envenenada en las sombras como tantas antes que ella. Se encerró por días, mandó a las damas lejos, fingía estar enferma. Pero el tiempo no se detiene. El vientre comienza a crecer lentamente, cruelmente. Entonces llamó a Elian. Él entró por la puerta secreta de la cámara, aún con las manos sucias de carbón del depósito. Sus ojos encontraron los de ella y bastó un segundo. Él lo entendió todo. ¿Estás embarazada? Ella no respondió, solo lloró. Y en ese llanto había todo: el miedo, el arrepentimiento, el amor, la certeza. Él cayó de rodillas. Es mi culpa. Yo debía haber resistido. Ella se agachó y sostuvo su rostro. Fue amor, Elian. El amor no es culpa. Culpa es el mundo que nos lo niega. Se abrazaron como quien se despide del mundo. Esa noche trazaron un plan: irse, huir de Solara antes de que el vientre la traicionara, antes de que el rey notara el distanciamiento, el silencio, los pañuelos empapados en vómito. Tenían 6 meses, un invierno entero para desaparecer, dejar atrás la corona, el oro, el castillo para salvar una vida. Pero escapar del palacio era imposible, no sin ayuda. Entonces apareció ella, Lisandra, la criada más vieja, la que conocía túneles secretos, puertas ocultas, pasajes entre las paredes del castillo. Lisandra, que ya había visto reinas destruidas por menos. Lisandra, que había perdido una hija a manos de la realeza. Yo los ayudaré, dijo sin dudar. El Lara la abrazó como a una madre por primera vez, no como reina, como mujer, como alguien que necesita vivir. Los 3 comenzaron los preparativos: alimentos escondidos, ropa de sirvientes, dinero cosido en los dobladillos, un caballo reservado para la noche de la fuga. Pero nada de eso garantizaba el éxito, porque en el centro del castillo había ojos, muchos ojos, y entre esos ojos, uno de ellos, el más fiel al rey, ya había notado algo extraño. La reina estaba diferente, más pálida, más callada, más viva. Y cuando una reina vuelve a vivir, alguien siempre muere. La noche elegida era la más esperada del año, el festival de la luna creciente, un carnaval de máscaras, hogueras y vino. El rey estaría ocupado recibiendo embajadores, embriagado en su propia importancia. La reina, como todos los años, debía aparecer sola en el balcón con su corona y sonrisa pintada. Pero ese año el Lara no aparecería, ella huiría. Todo el pueblo estaría en las calles. El palacio en caos de celebración. Era la única oportunidad. Lisandra trazó el camino con precisión. A la medianoche sonarían las campanas del templo. En la última campanada, Elian y el Lara cruzarían las puertas traseras de la bodega y montarían el caballo negro escondido en el bosque.
3 días después estarían en Puerto Escondido, donde un barco los llevaría a tierras libres, donde la esclavitud había sido abolida, donde su hijo podría nacer sin cargar el peso de la sangre equivocada. Pero incluso los mejores planes tienen grietas. Desde lo alto de las murallas, ojos observaban. El general Cael, el sabueso del rey, ya sospechaba. Había notado la desaparición de la reina en los últimos días, la ausencia de la cena, la ropa holgada, el nerviosismo de la criada Lisandra y sobre todo la mirada de Lian, que antes era suelo y ahora era horizonte. La noche de la huida, todo parecía perfecto. Las máscaras llenaban el salón, los tambores ahogaban cualquier paso. Elian esperaba detrás de la bodega el caballo ya ensillado. Elara, vestida como criada, caminaba con prisa, el corazón desbocado. Lisandra venía justo detrás cargando una bolsa de monedas y el mapa garabateado con manos temblorosas. Cruzaron la cocina, el pasadizo oculto, el sótano oscuro. Pero cuando abrieron la puerta hacia el bosque, el sonido de un galope rompió el silencio. Soldados fueron rápidos, muy rápidos. Lisandra empujó a Elara. ¡Corran! Elian agarró a la reina por la cintura. Montaron juntos. El caballo salió disparado. Lisandra se quedó atrás. Gritó, atrajo a los soldados. Fue capturada, golpeada, pero no reveló nada. En el bosque Elian cabalgaba como si el infierno los persiguiera y los perseguía. Detrás de ellos, las antorchas de los soldados cortaban la oscuridad. Elara lloraba en silencio, no por miedo, sino por Lisandra, por aquella mujer que dio la vida por un amor imposible. Cruzaron ríos, colinas, campos vacíos, durmieron en grutas, comían frutas silvestres, dormían abrazados como si cada noche fuera la última. Y finalmente, al amanecer del tercer día, vieron el mar, Puerto Escondido. Un barco los esperaba. Un viejo pescador, amigo de Lisandra, los reconoció por los ojos. Los ayudó a embarcar sin hacer preguntas. Elian miró hacia atrás, viendo por última vez la tierra donde nació esclavo y de la que escapaba como hombre. Elara sujetaba su vientre, lo sentía crecer, no con dolor, sino con esperanza. El barco zarpó cortando el mar en calma. Detrás de ellos, Solara ardía en escándalo. El rey gritaba por justicia. El general Cael era castigado por su falla. Lisandra, silenciosa la prisión, llevaba el secreto consigo y en tierras nuevas, lejos del trono, lejos de las cadenas, nacía el comienzo de una nueva vida. Una vida donde el amor no era prohibido. La huida había sido lograda, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. La costa donde atracó el barco parecía otro mundo. No había castillos, ni coronas, ni cadenas. Había viento libre, olor a pescado fresco y niños corriendo descalzos. Era una aldea sencilla donde nadie usaba títulos y todos se llamaban por su primer nombre. Allí Elara dejó de ser reina y pasó a llamarse Elia. Allí Elian ya no era un esclavo, era solo Elian. Fueron acogidos por doña Brisa, una viuda que percibía más de lo que decía. Bastó una mirada para entender que los dos huían de algo grande, pero no hizo preguntas. Ofreció refugio, una habitación pequeña, una cama estrecha y paz. En aquella aldea la esclavitud ya era pasado y el amor entre un hombre negro y una mujer blanca no era un escándalo, era solo amor. Elian empezó a trabajar con hierro como herrero. Sus brazos ya conocían la dureza del trabajo. Sus manos, encaecidas desde niño, ahora moldeaban herraduras, herramientas y esperanza. Elara, o mejor dicho Lia, enseñaba a leer a los niños de la aldea. Con cada palabra escrita enterraba un pedazo del pasado, pero la paz nunca es plena para quien ha sido perseguido. Con cada risa del pueblo, Elian miraba por encima del hombro. Con cada tarde de viento, ya esperaba ver estandartes reales en el horizonte y el miedo vivía en silencio entre ellos. Fue en una noche lluviosa que todo volvió. Elian regresaba del taller cuando vio un rostro conocido sentado en la puerta de la casa. Don Alaric, antiguo guerrero del rey, leal, implacable, un perro entrenado para matar. La sangre de Elian se heló. «Los encontré», dijo Alaric con voz baja. Lia corrió hasta la puerta, deteniéndose al ver al hombre. «¿Vas a llevarnos de regreso?», preguntó firme, aún con el vientre ya visible. Alaric los miró durante largos segundos, luego bajó la cabeza. «No». El silencio cayó pesado. «Vi lo que hicieron con Lisandra», dijo. «Vi al rey volverse loco. Vi a los nobles reír de su dolor como si ustedes fueran solo una broma. Y yo también amé una esclava. Nunca tuve valor y la perdí». Elian se acercó. Alaric continuó. «Debería matarlos. Era la orden. Pero no lo haré».
Extendió un bulto de tela, oro, comida y un nuevo mapa. Huyan más. Desaparezcan de una vez. Ayuden a ese niño a nacer libre. No dejen que el pasado los alcance. Leah lloró, no de miedo, sino de gratitud. ¿Por qué haces esto? Alaric respiró hondo. Porque hoy elegí el amor. A la mañana siguiente partieron de nuevo, más lejos, más adentro, en el interior del nuevo país, hasta una aldea donde ni siquiera los rumores de Solara llegaban. Allí, sin pasado, sin coronas, sin persecuciones, encontraron refugio definitivo. Alaric nunca volvió al reino, nunca habló sobre ellos. Su traición selló el destino del rey y salvó 3 vidas. El tiempo cuando se vive escondido no pasa, se disuelve. Y así fue como los meses se apagaron entre los árboles de la aldea de Río Claro del Norte, un lugar donde el pasado no hacía preguntas y el futuro se tejía con silencio. Allí Elian y Elara, ahora Leah, comenzaron una nueva vida. La casa era sencilla, madera sin tratar, techo bajo, suelo de barro, pero era un hogar, el primero que habían construido juntos, sin oro, sin sirvientes, sin coronas, solo con amor, madera y coraje. Ya plantaba menta y manzanilla, cosía ropa para los vecinos. Ya era querida por las otras mujeres del pueblo, que la llamaban señora de manos suaves, sin saber que aquellas manos ya habían tocado cetros. Elian ganaba respeto con el sudor de su frente. Su trabajo como herrero sostenía a la mitad de la aldea. Martillaba hierro durante el día y por la noche leía en voz baja los libros que Leah escondía bajo el colchón. Y en medio de la rutina, el vientre crecía. La barriga de Leah ya era redonda como luna llena, y en ella había vida, el fruto de un amor imposible, el hijo de un esclavo y una reina. Pero allí no era pecado, era milagro. Las parteras locales la rodearon de cariño. Trenzaron amuletos de protección. Cantaron melodías antiguas para que el niño naciera fuerte, sin dolor, sin sombra. Cada día le parecía renacer. Ya no era la mujer asustada del castillo. Sus ojos tenían brillo, su voz firmeza. Descubrió que era posible ser reina sin corona. Bastaba con amar y ser amada. Elian también cambiaba. Por primera vez elegía sus propios pasos. Ya no caminaba encorvado. Ya no pedía disculpas por respirar. Al lado de Leah era hombre, padre, ciudadano, libre. Una tarde, mientras regaban las huertas, oyeron el primer llanto de una vecina. ¿Va a nacer? La misma partera que atendería a Leah corría hacia otra casa. El tiempo había llegado para todos. Esa noche, bajo un cielo sin nubes, Leah entró en trabajo de parto, 2 días de dolor, de gritos contenidos, de lágrimas compartidas. Elian no se apartó ni un momento. Sostenía su mano como si quisiera compartir el peso. Rezaba en silencio, aunque no supiera quién. Y entonces el llanto llegó fuerte, claro, un niño. La piel era oscura, los ojos cerrados y los puños apretados como si hubiera nacido listo para el mundo. La partera sonrió. «Es un guerrero», dijo. Leah lloraba. Elian besaba sus manos. Y allí, en ese cuarto simple de madera, 3 mundos se encontraron. El de la servidumbre, el de la realeza y el del nuevo tiempo. Afuera los vecinos aplaudían y entonaban cantos antiguos. Nadie sabía quién era aquella mujer de ojos tristes y voz noble. Nadie imaginaba que ese niño era heredero de un trono perdido y nadie necesitaba saberlo, porque en aquella aldea el único trono que importaba era el regazo de una madre. Los años pasaron en silencio, sin soldados, sin coronas, sin noticias del reino de Solara. Para el mundo, la reina había enfermado y sido llevada a un convento distante. Para el rey, ella había traicionado la línea real. Para los nobles, el escándalo fue silenciado como si nunca hubiera existido. Pero en Río Claro del Norte ella era solo Leah y el solo Elian. Y eso bastaba. El niño creció libre. Lo llamaron Río en honor al festival que marcó su huida. Tenía los ojos de la madre y la piel del padre. Corría por los campos como un rayo de sol. Hacía demasiadas preguntas. Derramaba baldes. Reía fuerte y todo el pueblo lo conocía como el hijo del herrero y la maestra. Era amado sin tener que ocultar quién era. Leah le enseñaba a leer bajo los árboles. Elian le enseñaba a moldear el hierro con las manos. Y el niño crecía aprendiendo que el mundo no se divide por sangre, sino por bondad. Una tarde, mientras recogía flores en el campo, ya miró al cielo color cobre. La brisa acariciaba su rostro con ternura. Sonrió. Por primera vez se dio cuenta de que no sentía miedo, ya no miraba hacia atrás. El reino, el castillo, los velos dorados, la cama fría de Teron, todo había desaparecido dentro de ella.
Era como si hubiera vivido otra vida, como si hubiera sido otra mujer, una mujer que murió el día en que eligió amar, porque en aquel lugar no era una exiliada, era libre. Elián la observaba de lejos con la admiración de quien aún se asombra de merecer tanto amor. A veces despertaba en medio de la noche creyendo que todo era un sueño. Pero entonces veía a Lea dormida a su lado, al hijo entre los dos, y sabía que era real. Una vez al año, don Alaric enviaba una nota entregada por un mensajero silencioso, solo una frase: «El rey aún busca», pero sin dirección. Entonces quemaban el papel y seguían con la vida. El tiempo fue bondadoso con ellos. Lea envejeció con la dignidad de los árboles. Elián con la firmeza de la roca. Río creció fuerte. Justo y cuando cumplió 22 años decidió viajar, conocer el mundo. «Quiero ayudar a otros a vivir como nosotros vivimos», dijo. Partió con un beso en la frente y la bendición de dos corazones que habían sido salvados por amor y exilio. Y cuando años después comenzaron a surgir rumores de un joven líder en tierras lejanas que predicaba igualdad y enseñaba a niños de piel negra y blanca bajo el mismo árbol, Lea y Elián solo sonrieron. Nunca dijeron a nadie quiénes eran. Nunca hablaron del trono perdido, del escándalo, de la sangre real, porque su amor no necesitaba escenario, solo necesitaba paz. En la aldea de Río Claro se volvieron leyenda. Algunos decían que ella fue una princesa fugitiva, otros que él era un noble disfrazado. Nadie supo la verdad, porque la verdad no estaba en los libros, estaba en los ojos de los dos. Un amor que resistió a reyes, a guerras, a la muerte que vivió para siempre. Si esta historia te emocionó, dale like, comenta y suscríbete al canal. Compártela con alguien que cree en el amor por encima de cualquier ley, porque a veces el mayor reino es aquel que se construye con el corazón.